Yo soy Diego Arrazola, soy licenciado en Comunicación Social, tengo un par de especializaciones en comercio electrónico, gestión estratégica de capital humano y liderazgo empresarial. Bueno, soy parte del equipo de Viva, soy analista digital, soy docente de la Unifrancia y también co-founder de embus.com.bo, que es un sitio web en el que vendemos boletos de bus, tren y servicios de turismo por internet, ¿no? Hace un par de semanas tuve la suerte de conocer a Juan Varela, al director de estrategia digital de la agencia de noticias EFE, que creo que no está de más recalcar que la agencia de noticias EFE es una de las más importantes en el mundo, con el que estuvimos compartiendo algunos conceptos y teorías, ¿no?, en cuanto a toda esta transformación e implicaciones que han habido en cuanto al mundo digital y las tecnologías, porque existe un montón de gente que es un tanto apocalíptica con el devenir de la comunicación como tal y de los medios, el cómo se replantean, y hemos llegado a algunas conclusiones que son precisamente las que queríamos compartir con ustedes a través de este Viva Creators, ¿no? Si bien la tendencia es digital y las economías son colaborativas, existen un montón de recursos, medios y aplicaciones que nos los demuestran, que en sí giran en torno a una serie de cambios que se han dado en la evolución, ¿no? El ser humano, creo yo, es resiliente por naturaleza y es capaz de adaptarse a todos los cambios que se les dan en el día a día, ¿no? Hay un actor del que conversamos justamente con Juan Varela, que es James York, que habla acerca de la teoría del caos, ¿no? Que el caos justamente nos puede decir muchísimas cosas en el modo que entendemos el mundo, proponemos y hacemos distintas cosas, ¿no? El caos en sí, en resumen, esta teoría nos habla acerca de un efecto mariposa en el que todo es producto de algo que sucedió anteriormente, ¿no? Si bien existen tiempos donde se hablaba de que todo es cíclico, que existen tiempos en donde se puede planificar las cosas a 5 o 10 años, cuando en realidad funcionan de una manera completamente opuesta, ¿no? Porque todo realmente es caótico y existen distintas explosiones, como las llama York, dentro del mundo, donde aparecen nuevas empresas y compañías que crecen exponencialmente, como Facebook y Google, ¿no? Y creo que algo muy generacional es que esta generación se caracteriza precisamente por seguir sus sueños, ¿no? Creo que somos una generación que es capaz de creer que sus sueños pueden ser posibles y de ir a por ellos, ¿no? A por aquel tan sobrevalorado éxito del que tanto nos hablan distintos actores, pero justamente ese es el desafío, el entenderse dentro de un espacio que todos lo configuramos entre lo público y lo privado, que también vamos a entrar en detalle, hasta el modo en el que se comunican las cosas. Hablemos, por ejemplo, menos de publicidad y más de contenidos, que es algo en cuanto a lo que trabajan casi todas las marcas. Es más, de hecho, todas están tratando de buscar generar contenidos más transparentes y sólidos que nos permitan conectarnos de una mejor manera con nuestras audiencias, ¿no? Si bien York nos habla acerca de un escenario mucho más justo donde cualquier persona que tenga una buena idea pueda hacerla realidad, existen distintos tipos de cambios y propuestas que son interesantes, ¿no? Hay algunas aplicaciones que quiero mostrar ahora, como por ejemplo Hit Record y Medium, que se han convertido en algunas de mis favoritas, ¿no? ¿Por qué se convierten estas plataformas en algunas de mis favoritas? Precisamente por lo que hay detrás de ellas, ¿no? No es mentira que somos lo que consumimos y también los modelos a los que nos suscribimos y compartimos, ¿no? Porque si bien existen espacios de entretenimiento como Hit Record, donde todos somos partes de la construcción de una pieza como tal que se puede valorizar e incluso generamos dinero, hay un eslogan que me llama mucho la atención de Medium, esta plataforma de lectura que se puede traducir en un Spotify, pero para leer. Algo que a mí me gusta muchísimo de este soporte es precisamente que el modelo de negocio gira en torno al que se trata de un medio en el que se financia a través de sus lectores y no de los anunciantes, porque ahora el modelo precisamente es otro, es un modelo colaborativo donde todos formamos parte de él
y podemos incluso hasta ganar dinero, ¿no? En el mundo de los gamers también sucede esto a través de Twitch y otras aplicaciones. Con Google se lo puede hacer a través de AdSense como tal. Y hay algunas otras aplicaciones que también nos suman muchísimo, ¿no? Como Airbnb o Uber, que Pedidos Ya también, ¿no? Que son aplicaciones donde se habla de lo colaborativo, ¿no? Y vamos a cantinflear un poquito. No hay lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno, porque al final es algo que se complementa entre sí y constituye un espacio realmente sólido donde todos ganamos y somos parte de este proceso, ¿no? La cultura es un punto en el que quisiera hacer hincapié, ¿no? Precisamente por una de mis aplicaciones favoritas, que es Airbnb, ¿no? Pero no simplemente por todo lo que hay con el turismo, con el comunicarse, el ponerse en contacto con la gente, sino por el ADN de la marca y lo que hay detrás de ella, ¿no? Porque si bien a través de Airbnb lo que se crea es un modelo de negocio, lo que se venden son experiencias y cultura. Lo que se trata de buscar es un contacto directo en el que se pueda relacionar tanto el usuario con ya sea el mismo propietario o la persona que está tratando de vender esta experiencia, donde tenemos incluso hasta un review que nos permite validar aquella experiencia o si es realmente tan buena como decía serlo, ¿no? Que creo que son puntos importantes para ponerlos sobre la mesa y rescatarlos a momento de pensar cómo construimos nuestros proyectos y cómo construimos nuestras ideas también, ¿no? Porque generalmente las ideas colaborativas suelen ser mucho más fuertes en el sentido de que existe mayor solidez con ello, ¿no? La revolución comienza en uno mismo. Este es otro punto que también es súper interesante y lo quiero poner sobre la mesa como todos estos anteriores, que hace un par de años viví en México y que estuve formando parte de un equipo de comunicación y también en Dublín. Y recuerdo una frase que me decía un amigo italiano con el que compartíamos un dormitorio bien pequeño con 4 personas y me llamó muchísimo la atención. Puede que sea muy básico el ejemplo y hasta ridículo, pero apenas me mudé me dijo: Diego, la revolución comienza tendiendo tu cama, ¿no? Y me reí porque es cierto, ¿no? Pero más allá del tender la cama, los pequeños detalles son los que hacen los grandes cambios, desde un espacio que puede ser diminuto, desde el simple hecho de estar limpio y ordenado puede brindar una mejor calidad de vida para las personas que lo rodean. Lo mismo sucede pues con cualquiera de los proyectos con los que estamos involucrados y estamos participando como tal, ¿no? Hay un par de frases que giran en torno a la colaboración y al trabajo en equipo que también es muy válido, ¿no? Voy a rescatar algunas de mis bandas favoritas, ¿no? Ni Sympathy for the Devil ni Bohemian Rhapsody fueron construidas por una sola persona, ¿no? Y así como la música no es construida solo por una persona, obviamente hay excepciones, también existen planteles como Bélgica que nos dieron una sorpresa en el anterior mundial, ¿no? Llegando a las etapas finales y haciendo un juego fantástico donde todos se complementaban entre sí, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Al punto de equilibrio en cuanto a distintos espacios, ¿no? Hay un país que se me ha metido muchísimo en la cabeza y entró en mi mapa, ¿no? De hecho, no sale de él hace bastante tiempo, que es Estonia, ¿no? Estonia se convierte en uno de los primeros países en digitalizarse en el mundo. De hecho, ellos mismos se describen como una sociedad digitalizada, donde un usuario puede tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a distintos servicios públicos, ¿no? A poder comprar un carro sin necesidad de tener que ir a una notaría de fe pública para firmar, porque existen espacios y garantías que nos protegen a nosotros, que valga la redundancia, también los datos se han convertido en un valor súper tangible. Y una frase que también es interesante que tiene que ver con estos modelos de negocio, ¿no? Mientras existen plataformas cuyos negocios giran en torno a nuestros datos, hay otras plataformas como Medium que giran sus modelos de negocio en base a las ideas, que es precisamente las ideas que se construyen entre todos. Pero volviendo a Estonia, que es el punto de partida,
Estonia a mí me llama mucho la atención, incluso hasta por una frase de su expresidenta, ¿no? Que justo comparaba al país con Amazon, ¿no? Un trámite, un proceso no debería ser casi tan sencillo como es comprar un libro en Amazon, ¿no? Porque básicamente podés comprar un libro o un artículo en cualquier momento, no tenés un costo por hacer la solicitud e incluso lo pagas en el momento que lo tenés que pagar, pues, ¿no? Pero más allá de eso, el que existe innovación desde lo público y desde lo privado tiene que ver con la configuración que hay detrás de esto, ¿no? Porque al final quienes obligan a que existan estos cambios somos nosotros, ya sea como usuarios o como ciudadanos, si hablamos desde lo público como tal. Hay una frase que también es súper interesante, ¿no? En cuanto al estado de crisis, muchos foros, conferencias y un montón de gente nos va a decir que vivimos en un estado de crisis, aunque algo que me decía Juan cuando hice esa entrevista, porque lo entrevistamos, él fue justamente que el estado de crisis es permanente, ¿no? Porque que tiene que ver con el caos, porque al final tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a la industria y al modelo y a las formas en las que se hacen las cosas desde siempre, ¿no? Hay ciertos puntos que son interesantes también para tomarlos en cuenta como país, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Bolivia actualmente, casi el 80% de la población boliviana tiene acceso a Internet. Existen más de 180.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y alrededor del 20% de la población boliviana, bueno, se carga a los hombros lo público, ¿no? Pero, ¿por qué sucede esto, no? Que es interesante preguntárselo también, ¿no? Quizás tenga que ver con las garantías y el modo en el que se hacen las cosas. Afortunadamente se está trabajando en leyes de startups y de protección de datos que esperemos vayan por buen camino. La estamos esperando con ojos bien abiertos y bastante atentos. Es justamente lo que se puede hacer a través de estos espacios, porque estas economías disruptivas que se están dando y están funcionando alrededor del planeta y al lado nuestro, sin ir muy lejos, ¿no? Algo que le compartía a alguno de mis colegas hace unos días era una conferencia en la que el presidente de Colombia, bueno, justo Anne también me lo pasó mi hermana, que el presidente de Colombia hablaba acerca de las startups y de que Colombia se podía convertir ni siquiera se podía convertir, afirmaba que Colombia se iba a convertir en la próxima Silicon Valley de Latinoamérica, ¿no? Y lo interesante que se tornan todas estas declaraciones en el sentido de que todos podemos formar parte de este proceso y ser parte de un mundo globalizado en el que nuestras ideas pueden ir mucho más allá de un bannercito, pueden ir mucho más allá de la resolución de un problema simplísimo, sino que puede integrar y pueda tener un carácter escalable, ¿no? Hoy por hoy en Bolivia existen un montón de compañías de distintos tipos, compañías de tipo B, ¿no? Que son sostenibles, que promueven el medio ambiente, ¿no? Entre ellas Mamut en Cochabamba, que produce pisos con llantas usadas, con llantas en desuso, y lo comunica todo esto a través de tecnologías digitales. Está Hecha Bolsa, ¿no? Justo de Carito, que está ahí siempre dando vueltas y moviéndose para trabajar con lonas recicladas, ¿no? Que tiene que ver con crear un mejor mundo para nuestro pequeño entorno, ¿no? Si bien no vamos a cambiar el mundo, al menos podemos cambiar el nuestro, que es el más próximo, ¿no? Tenemos un beat humano, el Marcelo Durán, a quien le agradezco también el que me haya compartido un poco de su tiempo para reafirmar ciertas conclusiones que estamos compartiendo ahora. Hay un montón de actores bolivianos que están intentando hacer las cosas. Juan Pablo Velasco, que a través de una iniciativa exitosa se convierte en uno de los gerentes de una de las aplicaciones de delivery más importantes del mercado, y no solamente en Bolivia, ¿no? Hay gente que está tratando de hacerlo, lo está intentando. Nosotros estamos ahí, estamos intentando hacer estos cambios, los estamos gestando. Hubo una pregunta interesante e incómoda que me hicieron a momento de cerrar este ensayo, ¿no? Que fue justamente: Diego, ¿estás haciendo lo correcto o lo que realmente deberías hacer, ¿no? Creo que es bueno preguntarse algunos aspectos de
cómo estamos encarando nuestros negocios, cómo estamos encarando nuestras vidas, cómo nos estamos encarando nosotros como profesionales, que estaría bueno repensarlos, ¿no? Está bueno repensar siempre, hacer algunos análisis que nos permitan ir un poco más allá y transformar al menos lo que es más próximo a nosotros, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Esto es un Viva Creators más que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando de crear valor, crear contenidos. Y todos los martes se están dando distintos tipos de conferencias en los que se van a conversar sobre un montón de temas donde lo que buscamos es esto, tratar de hacer mejor los espacios y cambiar nuestros pequeños mundos que pueden ser el de muchas otras personas más. Muchísimas gracias.